El problema que quería revisar hoy con ustedes, que creo que se va a extender hasta mañana, porque, bueno, oigan, les tengo una propuesta. Yo les propongo que mañana no haya clase, porque los jueves es cuando se pone terrible allá por mi casa, y he estado llegando estas últimas semanas tarde, entonces es que encuentro otra ruta o encuentro algo que hacer. Y mañana, pues dejémoslo tranquilo. Sí, tampoco me da pena hacerlos venir y que atraviesen, ¿no? Vale, pues entonces mañana no hay clase y continuamos el lunes. Bueno, el asunto es entender a Kant, ¿no? Kant es un filósofo difícil de entender. Kant era una persona muy curiosa. Kant era un filósofo como primer filósofo de la historia importante, que es la imagen viva de un filósofo. Es decir, Kant iba todos los días a la universidad a dar sus clases. A diferencia de Descartes y a diferencia de Leibniz y a diferencia de todos los demás, Kant era exclusivamente filósofo. No hacía física, no hacía nada más que hacer filosofía. Y vivía en Königsberg, donde se inventó la teoría de grafos. Entonces, Kant pues era un tipo bastante como obsesivo con su vida. Dicen las historias, dicen las malas lenguas, dicen así como los chismes de la historia que Kant pues pasaba todos los días por la calle hacia la universidad y que la gente le asomaba a la ventana y decía, mira, ahí va pasando Kant, ajusta el reloj. Y siempre pasaba a la misma hora. Entonces recordemos que en aquella época los relojes son relojes de péndulo y hay que ajustar el reloj porque si no va perdiendo la hora, ¿no? Antes uno lo hacía con las casas de relojes, pero pues la gente ajustaba su reloj cuando pasaba Kant, porque siempre lo hacía a la misma hora. Entonces, Kant, curiosamente, a pesar de haber sido un profesor muy, muy prolífico, un profesor muy, muy particular, pues analiza o trata de meterse en todos los temas de la filosofía. Entonces, no sé, no sé si saben, pero Newton es más o menos de la misma época. Newton y Leibniz, pues eran personas que sabían de un montón de temas, ¿no? Es decir, hicieron filosofía, hicieron muchas cosas. Newton tiene más trabajos de alquimia y de magia que de física, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? ¿Cómo es posible que un físico tan importante tenga muchísimos más tratados de alquimia y de magia y de la misma física donde fue tan prolífico, ¿no? Entonces, el caso de Kant es bastante curioso. Kant escribía feo, escribía muy mal. Entonces, los tratados de Kant son difíciles de leer y son difíciles de entender, porque a Kant, a diferencia de Descartes, como lo vimos la clase pasada, a Descartes le importaba que lo entendieran, le importaba que su conocimiento se transmitiera, le importaba, por eso escribía en francés, y hacía que sus libros se trataran de difundir por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo académico de aquella época. Por el contrario, Kant no. Kant simplemente escribía para mostrar sus ideas, pero era descuidado, y eso hace que interpretar a Kant sea difícil, ¿no? Los filósofos dicen que entender a Kant es un poquito como hacen el símil con entender la teoría de la relatividad, ¿no? Por ahí hacen un chiste, ¿no? Un chiste de que de repente van con Einstein y dicen, oye, Einstein, por favor, explícame bien la teoría de la relatividad general. Einstein dice, la explica, y la persona que está escuchando dice, ya, es que no te entendí. Y Einstein dice, bueno, a ver, te lo voy a explicar más fácil. Se lo explica más fácil. Y la persona vuelve a decirle, es que no te entiendo, es muy difícil. Y Einstein lo vuelve a hacer más fácil una y otra vez, hasta que por fin lo hace lo suficientemente fácil para que la persona dice, ya.
ya te entendí, ahora sí ya entendí la teoría de la relatividad general. Y Einstein se le queda viendo y le dice, bueno, es que lo que te acabo de explicar ya no es la teoría de la relatividad general. Pues como indicando que justamente pues hay teorías que son complicadas y que entenderlas pues lleva su tiempo y lleva como su estudio y lleva sus cosas y que simplemente no se pueden divulgar tan fácilmente, ¿no? Este es el caso con Kant. Entender a Kant es difícil. Es un autor oscuro, es un autor como complejo, pero que en particular para las cosas que estamos haciendo nos va a llamar muchísimo la atención. Lo que quiero que saquemos de Kant, o lo que quiero, de hecho en el trabajito que les dejé para el lunes, donde les pedí que hicieran como la comparación entre Platón y Arquímedes y la comparación entre Descartes y Kant, uno del punto que les pido que refuercen es justamente la idea del giro copernicano que propone Kant. Entonces Kant propone esta idea del giro copernicano. ¿Y en qué consiste el giro copernicano? Copérnico agarra, antes de Copérnico, aquí está el Sol y aquí está la Tierra, ¿no? Entonces, antes de Copérnico, el Sol gira alrededor de la Tierra y gira en una órbita bastante rara, es decir, los astrónomos de aquella época tienen que poner la Tierra a fuerzas en el centro del universo, pues resulta que el Sol hace una cosa así, ¿no? Y cada uno de los planetas tiene una órbita llena de bucles, la Luna es una cosa, la única cosa sencilla del mundo, pero todo lo demás es un desastre. Sin entender los giros de los planetas es muy difícil. Copérnico dice, mira, si pones a la Tierra en el centro, todo se arregla mágicamente y las órbitas de absolutamente todo ya son bonitas, entonces es mucho más claro pensar que el Sol en realidad está en el centro y que la Tierra es la que gira alrededor. Y con eso la órbita de Mercurio se arregla, con eso la órbita de todos los planetas se arregla, ¿no? Y la bóveda celeste se mantiene ahí donde está, todo lo demás queda bonito. Y lo que hace Kant es decir, bueno, a ver, todo gira alrededor de la realidad. Pues por ahí está la realidad. El humano gira alrededor de la realidad. La realidad hasta ahorita, todos los filósofos antes de Kant dicen, la realidad está aquí afuera, aquí está funcionando, esta es la realidad, y el ser humano está dentro de la realidad y actúa dentro de la realidad. Y lo que hace Kant con el giro copernicano es decir que no, la realidad es la que gira alrededor del ser humano. Entonces, un poquito trabajando con las ideas que hemos estado dando aquí en este curso, pues el primer momento en la historia en la que estas ideas salen a la luz, en la que se empieza a hablar de este tipo de ideas, es justamente con Kant. Y Kant dice, el ser humano no ve la realidad. La realidad es interpretada por el ser humano. Y él hace una observación muy interesante. Dice uno se la pasa viendo símbolos. Si cuando yo veo, regresando al ejemplo de la manzana, cuando yo veo una manzana, yo ya no veo lo que hay en la realidad. Yo lo que veo es la manzana simbolizada. Yo trabajo a partir del símbolo de la manzana y ese es lo que yo veo en la realidad. Yo veo una realidad aumentada y totalmente construida a partir de símbolos. Y lo que está detrás de esos símbolos es y esa es la fenomenología de la manzana, ¿no? La manzana es el fenómeno. Y el hecho de que yo vea la manzana como un símbolo, como algo que ya está cableado dentro de mi cabeza, que yo ya la puedo reconocer, que la veo, la saboreo, la huelo, esa es una manzana, ese es algo simbólico. Lo que está detrás de esa manzana, lo que está en la realidad, a diferencia de llamarle fenómeno, Kant le llama noumeno. Y Kant genera esta dicotomía, esta danza, tratar de entender el mundo fenomenológico, el mundo de los seres humanos, el mundo interno, como esta relación que hay entre la experiencia sensible, que es generada por el noúmeno, por la cosa externa, que no puedo, a la cual no tengo acceso, a la cual
no sé qué es lo que hay allá afuera, no sé qué está pasando, y lo que es el fenómeno, ¿no? Y claro, tiene sentido. Kant empieza a decir esto, y lo empieza a decir porque todo lo que hasta ese momento era la realidad, que era esto, esta era la realidad del mundo, esto era lo que la gente pensaba antes. El sol gira alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Pues porque yo lo veo salir por todos los días y veo cómo el sol va moviéndose, le va dando la vuelta a la Tierra. Es claro que el sol gira alrededor de la Tierra. Y en el momento en el que se empieza a decir todo lo que creíamos a lo largo de toda la humanidad, como el primer gran golpe que recibe la razón humana, ¿no? Todo lo que se cree acerca del sol es falso. El sol no gira alrededor de la Tierra, el sol no es una cosa chiquita que está por ahí, el sol es una cosa tremendamente gigante y la Tierra gira alrededor del sol, como todos los demás planetas. Y esta cuestión que en este momento resulta poco intuitiva, resulta molesta, resulta como contraria a la razón, la gente no lo cree, la gente se molesta, la gente dice esto está mal, pero pues la evidencia dice no está mal, así es, la realidad es esta, el sol está en el centro, hace que en muchas otras áreas del pensamiento, como la cuestión kantiana, empiecen a emerger estas ideas, ¿no? Empiecen a aparecer estas sensaciones de que la realidad es inaccesible. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo ven? Así queda clara la idea de giro copernicano, que es justamente la, la piedra angular de la obra de Kant, ¿no? Este giro copernicano, Kant lo presenta en su obra cúspide, La crítica de la razón pura, que es justamente el libro en el cual se pregunta, Kant es puramente racionalista, ¿no? Él dice que la realidad se obtiene a través de la razón, no a través de la experiencia sensible, sino a través de la razón. Si es este mundo simbólico y es este mundo de la razón en el que el ser humano vive, no en el mundo que está afuera, no en el mundo de las cosas. Después vamos a ver, ¿no? Después, ahorita viene, justo después de Kant, viene la crítica a Kant, o Kant, que en 1700 y cacho. Y después le llueven cantidad de críticas enormes, ¿no? En particular Kant era impresionantemente racista. Cuando saca sus tratados sobre estética, pues menciona que el único capaz de hacer arte es el hombre blanco, porque tanto los indios americanos como los africanos, como la gente de Oriente, les falta gusto, ¿no? Les falta delicadeza y les falta un montón de cosas, ¿no? Entonces después hay una corriente muy en contra de Kant por muchos lados que lo terminan, bueno, ya está muerto para ese momento, durante toda su vida le fue bien, pero después empieza a tener una serie de críticas. Y en particular, como él se dedica o se aboca tanto a la experiencia racional como constructora del mundo, pues después también llega una lluvia de ideas de que pues, es poco sensible, que dónde quedan entonces las emociones, dónde queda el ser humano, ¿no? El vivir dentro de una realidad donde el ser humano es pequeño. El ser humano es simplemente una pieza más de todo este ajedrez. ¿Sí? Vale, pues la clase más cortita del semestre. Espero que les esté gustando. Estudien a estos autores, estudienlos, jueguen con ellos un poco, revisen sus ideas por encima, no nos claven tampoco mucho, porque tenemos que pasar con lo siguiente. ¿Vale? Nos vemos el lunes. Que estén muy bien, chicos. Ahí en línea,
Nos vemos. Chao, chao.